eran los habitantes de los castros, las gentes que durante siglos habían poblado estas tierras y que siguieron haciéndolo tras la llegada de los romanos. Hasta entonces, habían construido aldeas que se proveían de todo cuanto les era necesario mediante la explotación de su entorno más próximo o el intercambio con otras comunidades. La competencia y rivalidad entre grupos les obligó a levantar poderosas fortificaciones para proteger a sus familias y sus pertenencias. El mundo castreño no es exclusivo de nuestra región, sino que se extiende por el conjunto del noroeste de la península ibérica. De forma muy general, su implantación comprende los actuales territorios de Galicia, Asturias, León, Zamora, norte de Portugal y la región portuguesa de Trás-os-Montes. Pablo Robles Martínez, arqueólogo, formado en la Universidad de Siracusa, Sicilia, y te pregunto que ser el custodio, el guardián de este patrimonio que tenemos aquí en Chao San Martín, ¿qué representa para ti? Es mucha responsabilidad, ¿no? A ver, muchísima. A ver cómo lo puedo resumir en pocas palabras. Realmente es un honor, totalmente, ser su custodio. No sé cuánto tiempo estaré de custodio en este sitio, pero la verdad que me he entregado en cuerpo y alma, porque es un lugar que merece la pena. Es realmente un lugar sorprendente. ¿Llevas aquí cuánto tiempo? Pues apenas haré, ni siquiera llego al año todavía. Vale, vale. Creo que esta mañana has tenido aquí escolares. Sí. ¿Cómo les explicas tú a los escolares la importancia que tiene conocer nuestro patrimonio, protegerlo, divulgarlo? Bueno, pues lo primero es, hay que adaptar mucho el mensaje, adaptarnos a la edad, porque además es distinto cuando son niños de preescolar, digamos de infantil, perdón, que eso es lo que hice yo, infantil, primaria, secundaria, entonces hay distintos niveles. Pero a grandes rasgos se conoce a la vista y también hay niños que son más curiosos y entonces lo que uno hace es modular más la voz y tratar de que sea muy ameno, que participen. Cada vez que te preguntan algo, por más que pueda parecer superfluo, que no lo es. Justamente, ¿qué preguntas te hacen así de manera recurrente? ¿Hay una curiosidad Sí, para ellos? claro, pues normalmente dicen, bueno, ¿y estas piedras cómo las hicieron? ¿Y estas las pusieron aquí? Dice, no, esta piedra ya se encontraba. Una piedra, por ejemplo, que tenemos una gran roca, un monolito, que está en la parte alta del castro, digamos, denominada Acrópolis. Y luego preguntas, bueno, son la verdad que los niños tienen una manera de ver el mundo que es muy interesante y nosotros a veces nos pasa por delante cosas que las dejamos de ver y los niños en cambio sí que se fijan, ¿no? Se fijan, por ejemplo, cuando está reconstruido alguna parte y dicen, ¿esto lo habéis hecho todos vosotros o ya estaba? Y digo, no, ya estaba. Lo único que hemos reconstruido es la parte superior y cosas así. Ah, y luego, ¿dónde iban al baño? ¿Cómo iban al baño? Aquí las habitaciones son muy pequeñas. Claro. Cosas así. No, pero bueno, la verdad que me encanta. Trabajar con niños es precioso. ¿Este castro se inscribe, es característico por algo o digamos que sus características son similares a la del resto de castros de la cuenca del Navia, por decirlo así? Bueno, digamos que hay más de 250 castros, de los cuales excavados de manera exhaustiva habrá apenas 22 o 25 castros. Y este castro, por el momento, por supuesto me puedo equivocar, a medida que se vayan excavando nuevos castros tendremos nueva información, pero por ahora digamos que es un castro muy singular. Sería un castro faro, prácticamente lo que llamamos yacimiento faro en arqueología, porque además de estar musealizado, que tenemos aquí un museo enorme, como has podido ver, que es precioso, son más de 1000 metros construidos, tenemos sala de conferencia, que yo siempre invito a todo el mundo que si quiere hacer alguna conferencia o participar, que vengan. Vamos a aplicar además 6 talleres distintos, pero lo que es el castro en sí es un castro romanizado. Ya llegan los romanos, se adaptan al espacio físico que tenían y empiezan a construir, no de la noche a la mañana, sino poco a poco y de manera paulatina, el urbanismo según sus gustos. Además de eso, hacen
3 fosos, tenemos excavados 2, hacen 3 fosos más para proteger el castro porque estaban en plena guerra civil y además, que esto no es ninguna tontería, prácticamente dentro del castro, cosa que es una cosa única por ahora, siempre digo, lo mismo si se excava el castro de San Isidro u otros, encontremos algo parecido, ¿no? Es una domus romana alto imperial, que se sitúa prácticamente... ¿Cómo podemos imaginarnos que era esa convivencia entre el mundo romano y el mundo castreño? Claro, no hay datos Claro, no hay fiables, pero datos ¿cómo fiables. podemos imaginar que era esa convivencia? Porque eran dos mundos totalmente diametralmente opuestos. distintos. Claro. Yo creo que, pero eso ya es una opinión casi personal, yo creo que esa convivencia fue una convivencia más bien funcional, a lo que los romanos les servía. Exacto. Todo aquello que no les servía, no fuera funcional, pues venía directamente borrado, eliminado, no estaba dentro de sus esquemas. Claro. La población que teníamos dentro del castro seguramente eran astures, que ya se romanizaron con el tiempo, estamos hablando a lo largo de varias generaciones, no cientos de años, porque tampoco tuvo una pervivencia muy grande, que esa es otra cuestión. Y la domus, ya reprendiendo lo de antes, que me parece que es importante puntualizarlo, no es solo una gran casa de un magnate, ¿no? Digámoslo así, o de un gran rico que llega ahí y dice, pues ahora me planto aquí la domus. No, es un símbolo. Es un símbolo de poder que se realiza además in situ de lo que es el castro para controlar seguramente por parte de un alto funcionario traído de Roma, seguramente, para controlar todo el oro y materiales valiosos, oro y plata, porque a partir de Augusto se tiene que acuñar solo en Roma, no se puede acuñar de ningún otro lugar, y entonces prácticamente es un símbolo de poder también ante todos los otros pueblos castreños, llamémoslo así, que estaban alrededor, ¿no? Bien. Entonces, claro, también te quería preguntar si la ciudad de Lucus Augusti, la actual Lugo, y Astúrica Augusta, la actual Astorga, no distan mucho de aquí. Lugo, pues 100 kilómetros y un poquito más Astorga. ¿Podemos conjugarla. figurar que por aquí había alguna vía romana importante que comunicase este castro con el resto de castros y esas dos grandes ciudades? Por supuesto que sí. Sabiendo que los romanos eran unos artistas de las infraestructuras. Totalmente. Y de hecho ahora mismo yo no tengo muy bien catalogado cuáles son las vías exactas que podrían cruzar por aquí, pero sí que ahora mismo con los nuevos sistemas LIDAR y con otro tipo de tecnología, ya también desde la consejería y desde Oviedo, ya se están empezando a ver muchísimas nuevas rutas y caminos, calzadas, pero no hay que imaginarse la típica calzada, porque casi siempre cuando vemos una calzada y nos la imaginamos, tú sabes bien, ya te imaginas la vía Apia. Eso de la vía Apia está en la vía Apia. El resto pues eran caminos primarios, secundarios y luego no olvidemos jamás, me parece que soy muy tácito, muy así, los ríos. Los ríos también eran las grandes autopistas, ¿no? Allá donde el terreno es sumamente tortuoso y que tiene una morfología del terreno muy fatigosa, pues lo que haces es usar los ríos. Y en los ríos, aunque el Navia ahora mismo, claro, lo tenemos por los distintos embalses, hay que imaginar el nivel un poquito más abajo, bastante más, y en zonas donde no podrían tirar de alguna manera con sus propias embarcaciones de bajo calado, sergarían, como se ha hecho también en el Alto Ebro y en zonas del Ebro también sergaban. Sergar es, prácticamente tenían el barco o la embarcación de bajo calado y luego en sus extremos, en zonas donde no podían pasar, bueyes que empujaran aquello. Eso y luego usando las cordales. Aquí prácticamente incluso el camino primitivo, que pasa apenas a 200 metros del museo y del propio yacimiento, ya te está marcando una vía, ¿no? Una vía que yo no podría deciros que aquí pasa la vía romana porque me lo estaría inventando y no quiero inventarme nada por el momento. Entonces el caso que si tú ves desde este ventanal se ve claramente, estamos prácticamente en una submeseta interfluvial donde tenemos el río Navia hacia el este, el río Cabalos y el Agüeira al oeste, y crea esta especie de submeseta que es un escalón natural hacia el ascenso a lo que llamaríamos el puerto del Acebo. Y desde el puerto del Acebo puedes perfectamente, como se ve, ¿no? Las propias carreteras y siguiendo no el trayecto de la carretera, sino las propias cordales de la montaña, porque no hay que olvidar que también ya desde antiguo las cordales altas eran las zonas de paso. Ya están las vías militares, normalmente, que usaban las legiones, usaban las zonas altas, no las bajas, porque estabas expuesto no solo a ataques, que también, sino a más fatiga, más kilómetros,
Si sigues la línea de los ríos también, no es una buena manera, a no ser que estés navegando. Caminarlas es muy tortuosa y tardas mucho más, gastas más calorías. Entonces, esta zona, ya desde el Neolítico, fue usada para poder pasar la trasierra. Es como un peldaño, imagínate un peldaño en la sierra que te ayuda luego a coronar, digamos, lo que es el Alto de Acebo, y de ahí podrías ir hacia Galicia, podrías ir hacia el Bierzo y podrías ir también hacia la zona más occidental de Asturias. Para terminar, sí. ¿Es posible más o menos saber cuánto hay excavado y cuánto queda sin excavar? O sea, imagino que las nuevas tecnologías también os ayudan mucho a saber eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora sabemos por fotografía aérea y por lo que tenemos escrito sobre el papel, faltaría, o sea, tenemos excavado un 55%, quizá más, del castro. Entonces, que estaremos hablando del orden de entre el 40 y 45%, quizá menos, por excavar, si contamos la zona de la Acrópolis. Claro, es bastante. Nosotros en arqueología, depende también de qué rama y quién haya sido tu profesor, ¿no? Pero yo soy de los que, bueno, yo estudié en Italia y casi siempre, y no digo que sea mejor o peor, pero siempre nos decían lo mismo los profesores: excavar es destruir. Y aunque excavéis con toda la metodología, y pensar siempre la primera base. Primero, metodología de excavación, que sea muy rigurosa. Y después, interpretación. La interpretación. Bueno, pues nada, Pablo, muchas gracias por tu tiempo Un y placer, por Emilio. transmitirnos Claro que sí. tus conocimientos y además tu entusiasmo. Visitar el Chao San Martín en Gradas de Salime es vivir una inmersión en nuestro pasado, en nuestra historia, nuestra cultura y el patrimonio legado por nuestros antepasados astures y romanos. Tanto el museo como los restos arqueológicos excavados están a la altura de nuestras más exigentes expectativas. De la mano y la palabra de Pablo Robles, descubriremos cómo vivían aquellos astures que en el inicio de nuestra era vieron llegar a los legionarios romanos, que cambiarían la historia para siempre. No solo nos regalaron su lengua, sino que establecieron las bases de nuestra sociedad. Pablo nos guiará por la vida del castro, con especial hincapié en la Acrópolis, la cabaña, el ajuar allí encontrado y sobre todo la roca, lugar telúrico sobre la que el astro rey viene a bendecirnos cada solsticio de verano.